Vamos entonces a nuestro estudio de la Confesión Bautista de 1689. Vamos al capítulo 7 que nos habla del pacto de Dios. Como nada más como manera para nuestros hermanos que nos visitan el día de hoy, la Confesión Bautista no es nuestra regla de fe y conducta. Nuestra regla de fe y conducta siempre va a ser la Sagrada Escritura. Es la única que es inspirada por Dios, no tiene errores, esta es la inspiración divina. La Confesión Bautista no es inspirada, por lo tanto no es nuestra regla de fe y conducta como iglesia, pero nosotros la tomamos y ha sido tomada durante muchos años por las iglesias reformadas como un símbolo de unidad. Esto quiere decir, como símbolo de unidad, es que las doctrinas que nos enseña la confesión es con el objeto de que nosotros conozcamos la Escritura de manera mejor. Porque hay doctrinas como en la Escritura que a simple lectura no podemos conocerla. Por lo tanto, nosotros tenemos una confesión que nos ayude a conocer esas doctrinas. Otra de las funciones que nos trae el conocer de la Confesión Bautista es precisamente evitar que nuestras iglesias entren doctrinas extrañas. Es muy común también que dentro de las iglesias haya pastores que quieran imponer sus propias reglas, sus propias enseñanzas, sacando versículos de la Biblia de manera aislada. Toman un versículo de la Biblia y la Escritura dice esto, en eso basan sus enseñanzas, pero no le dan el contexto que toda la Escritura tiene. Y eso es muy peligroso en una iglesia porque desvían el verdadero propósito de la Santa Escritura. Así de que nosotros tomamos esto únicamente con estos motivos y por eso nosotros es que la estudiamos cada domingo para que estemos, como dice la Escritura, estemos preparados firmemente para todos aquellos que demanden razón de nuestra fe. No podemos nosotros estar inventando enseñanzas, de ahí han venido muchas sectas, muchas malas doctrinas, precisamente por tomar los versículos de manera aislada. Así es de que nos toca el día de hoy estudiar el capítulo 7 que nos habla del pacto de Dios. Y dice así, párrafo número 1 dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Como una manera lógica, el capítulo 7, que habla acerca del pacto de Dios, sigue después del capítulo 6, que habla de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Como ya vimos nosotros en el capítulo anterior, el hombre cayó completamente muerto. Con la caída de Adán en el huerto del Edén, el hombre quedó completamente muerto espiritualmente, sin ninguna oportunidad de salvarse por él mismo. Y de ahí la necesidad que tenía la humanidad de tener un Salvador. Y ese Salvador tenía que ser un Salvador de acuerdo a la ofensa que se le había hecho a Dios. El Salvador tenía que haber sido Dios mismo, el que viniera a pagar la deuda que nosotros teníamos hacia Dios, porque nadie podía tener la capacidad ni la calidad para pagar esa deuda del pecado que se hizo en contra del Señor, en contra de nuestro Dios. Así que Dios, en su divina soberanía, divina providencia, le agrada hacer un pacto de gracia. Ese pacto que hace el Señor, como dice aquí, le plació expresar en forma de pacto. Como nosotros no teníamos ninguna oportunidad de poder salvarnos, entonces Dios, la divina Trinidad, lo que hace es
hace un pacto entre ellos para que de esa manera Dios mismo pudiera venir tomando lugar de hombre, tomando forma de hombre, para que de esa manera vivir una vida perfecta. Cristo lo hizo. Cristo vivió una vida perfecta de tal manera que con su vida de perfección cumpliera los requisitos de justicia que Dios exigía para nuestra salvación. Cuando se hace ese pacto que se llama el pacto de gracia, es por medio del cual nuestro Señor Jesucristo decide venir a la tierra en forma de hombre, vivir una vida justa, una vida perfecta y morir en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y de esa manera nosotros poder tener vida eterna. No había otra manera, no había ninguna otra manera. Toda la salvación de los hombres en todas las épocas ha sido la misma, únicamente. Nadie se ha salvado por sus buenas obras, todos se han salvado en todos los tiempos únicamente por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra manera, nunca la ha habido, no hay personas que digan, es una persona muy justa que murió, pero era muy buena, así de que se va a ir al cielo. No, la Escritura nos habla claramente que no hay nadie que pueda ser salvado sin creer y poner su fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, vamos a ver ahorita, en el segundo punto que vemos ahorita, vamos a ver algunos versículos que nos apoyan en esto. Dice el párrafo 2, dice, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Entonces, lo que nos habla aquí este párrafo es precisamente acerca de la caída del hombre, como cuando Adán cae en el huerto del Edén, acarrea maldición hacia toda la raza humana. ¿Y por qué hacia toda la raza humana si Adán fue el único que pecó? Bueno, porque Adán había sido nombrado como representante de la raza humana. Cuando Adán cae en pecado, toda la raza humana cae en pecado porque él era el representante. Y esto es algo que para nosotros aparentemente, bueno, sí, fue una maldición que él hubiera sido nuestro representante, hubiera caído, pero también para nosotros es algo de consuelo que tengamos un representante, porque ahorita ya nosotros tenemos un representante que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podíamos salvarnos por nuestras propias fuerzas, así que qué mejor que tener un representante como nuestro Señor Jesucristo, que Él sí pudo y por medio de Él nosotros tenemos la vida eterna. Vayan a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Génesis capítulo 3 y versículo 15, para entender mejor acerca de lo que ocurrió con este pacto. Después de la caída de Adán, como normalmente sabemos, la mayoría de nosotros sabemos cómo es engañado por la serpiente, cae Adán y de esa manera el Señor le había dicho que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando él come de ese árbol, entonces Adán muere tal y como el Señor le había dicho. No muere en ese instante físicamente, pero en ese instante muere espiritualmente. Y de todas maneras, ahí en ese momento entró la muerte. Por eso la frase que se acerca a la interpretación bíblica es que el Señor le dice, porque de cierto el día que comas, muriendo morirás. La Biblia de nosotros dice, ciertamente morirás, pero la que se acerca a la interpretación bíblica es muriendo morirás. Es decir, en ese momento murió Adán espiritualmente, pero ya iba a morir físicamente. La muerte ya había entrado en el mundo. No había muerte, la muerte entró con Adán.
Cuando pasa esto, el Señor, miren, hermanos, el Señor es un Señor soberano, es un Dios soberano y sus planes no se pueden frustrar. Nosotros ya hemos estudiado, a los que están asistiendo los domingos en la tarde, que les recomiendo que vengan a las 5 de la tarde, hemos estado estudiando acerca de los pactos, así de que lo que voy a decir muchos de ustedes ya lo saben, pero es importante que lo repitamos y también para los que no lo conozcan, no conozcan esto, pero Dios es un Dios soberano y sus planes no se pueden frustrar. Cuando Dios hizo la creación, Él determinó hacer en la tierra un reino igual al reino de los cielos. Y de esa manera puso a Adán lo puso en el huerto del Edén y le dijo que él iba a enseñorearse sobre toda la tierra. Enseñorearse es tomar una posición de rey, una posición de gobernante. Cuando Adán cae, y como los planes de Dios no se pueden frustrar, Dios había decidido hacer ese reino sobre la tierra y lo va a hacer. Entonces había un problema para nosotros, no para Él, pero para nosotros en nuestra mente finita, en nuestra mente pequeña, para nosotros pudiera haber un problema y decir, bueno, aquí los planes de Dios ya se frustraron. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser entonces un reino si el hombre cayó, ya no es perfecto? ¿Cómo va a ser esto? Pero como Dios es sabio, infinitamente sabio, Él decidió hacer un pacto entre Padre e Hijo o entre la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, por medio del cual ese proyecto, vamos a decirlo así, ese proyecto que tenía Él de hacer un reino sobre la tierra igual al reino del cielo, ese proyecto tenía que llegar a hacerse. Pero como se había violado el pacto que había hecho Dios con Adán de decirle, si tú me obedeces vas a tener vida eterna, si me desobedeces vas a morir, y como se había pecado en contra del Dios Santísimo, entonces para nosotros pudiera ser un problema decir, ¿cómo le va a hacer Dios ahora? Si Dios no puede perdonar el pecado únicamente por decir voy a perdonar a todos, no, entonces se estaría quebrantando la justicia de Dios. La justicia de Dios es de tal manera que el pecado tenía que pagarse. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, lo que Él hizo entonces en ese plan, en ese pacto, es que su Hijo dice, yo voy a pagar por el pecado que hizo el hombre para que el hombre pueda ser redimido. Estoy hablando en palabras humanas, como dicen, para que podamos entenderlo. No es exactamente como la Escritura lo dice, pero así es, eso es lo que ocurrió. Así que la justicia de Dios tenía que satisfacerse. Dios no iba a dejar pasar por alto el pecado. Es por eso, hermanos, que cuando Cristo está en la cruz y exclama él, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque Dios estaba castigando a su Hijo en esa cruz por lo que nosotros merecíamos. Es por eso tan grande la salvación. La salvación muchas veces no la tomamos tanto en cuenta porque se nos ha sido fácil, se nos ha entregado por gracia, únicamente por poner la fe en Cristo. Pero Cristo pagó un precio muy, muy grande por cada uno de nosotros. No fue fácil, ¿ves? Es algo que si nosotros nos ponemos a considerar, hermanos, nos darían ganas de llorar, de verdad, de ver cómo Cristo, puro, sin mancha, fue a la cruz a pagar por los pecados de cada uno de los que estamos aquí y de cada uno de los que Dios ha elegido para salvación. Así es de que en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios maldice a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la promesa de Dios, aquí está la promesa de que iba a venir un redentor que iba a destruir la obra de Satanás. Esa era la promesa. Eso es lo que se llama el primer evangelio, protoevangelio, como se llama. Es el primer evangelio, es la primera buena noticia para la humanidad. La humanidad caída tenía la esperanza
de que algún día iba a venir un redentor a pagar por nosotros lo que nosotros debíamos de haber pagado y de esa manera nosotros tener entrada al reino de Dios. Ese es el evangelio, ese es el inicio, el principio del evangelio. Así es de que aquí en aunque no aparezca la palabra pacto, aunque no hay una palabra que nos diga la palabra pacto, el contexto general de la escritura y por los términos que aquí se determinan en la situación que se presenta aquí, es que Dios hace un pacto para poder salvar a la humanidad. Dice, aquí sigue diciendo, dice, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó el Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Vamos a ver en Efesios capítulo 2 y versículo 12. Efesios capítulo 2 y versículo 12. Y dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El pacto de la promesa es el pacto que se nos dio en Génesis 3:15, que se fue revelando poco a poco a través de la Escritura, y en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue consumado ese pacto. Es por medio de ese pacto, como dice aquí en Efesios, cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre en Cristo. Así que ese pacto que Dios hizo en la eternidad, ese pacto que la Trinidad hicieron en la eternidad para nuestra salvación, se cumple en Cristo, y es de esa manera que nosotros somos los beneficiarios de esa gracia que Dios nos prometió desde el libro de Génesis. Por eso dice, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Vayan a Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Este es un versículo que hemos estudiado mucho. Juan capítulo 6, 44 y 45. Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dice en la confesión lo que leímos, dice, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. ¿Se han preguntado ustedes, hermanos, por qué a mucha gente se le predica el Evangelio y no lo recibe? ¿Por qué mucha gente que nosotros vemos como buenas personas, que hacen buenas obras, que tienen asociaciones de caridad, y sin embargo se les predica el Evangelio y lo rechazan constantemente? Y dice uno, y yo que vivía una vida de pecado, una vida que no merecía la que Dios se apiadara de mí, ¿cómo es posible que yo haya escuchado el Evangelio y yo haya recibido ese Evangelio? Y la respuesta nos la da este versículo de Juan capítulo 6, versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Ningún hombre, ninguna mujer tiene la capacidad de ir a Dios. Es únicamente por la gracia de Dios el que Él nos llama, el que Él nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, para que nosotros, como dice el versículo 45, así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de Él, viene a mí, para que nosotros, en la gracia de Dios, se nos abra el entendimiento por medio de la Escritura y de esa manera Dios, por medio del Espíritu Santo, deposite la fe en nuestro corazón para poder depositar esa fe en la obra de Cristo. Nosotros no podemos, la Escritura nos habla acerca de que nuestra condición caída nos impide llegar al Padre. Es por eso que la misma Escritura nos dice que lo más vil y despreciado fue lo que Dios ha escogido. Porque no es en base a nuestras obras, no es en base a nuestro comportamiento, es en base a que Dios quiere, a quien Dios quiere y a quien Dios elige para ser hijos suyos, como dice la Escritura. Nadie puede venir a mí si no es porque el Padre lo trae a la presencia de Cristo. Y es de esa manera que nosotros, dice, a fin de darles disposición y capacidad para creer, es cuando el Espíritu Santo deposita esa fe en el corazón para que entonces nosotros podamos creer en Cristo. De otra manera no pudiéramos creer. Si no se nos es otorgada esa fe, dice el capítulo 2 de Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si no es porque Dios en su gracia nos deposita esta fe, nosotros no pudiéramos ejercer fe para nuestro Señor Jesucristo. Así que habiendo visto entonces que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, tenía que haber alguna manera en que pudiéramos nosotros ser salvados de nuestra condición, decide Dios, el Dios Trino, hacer un pacto de gracia en el cual gratuitamente nos ofrece a los pecadores vida y salvación por medio de Jesucristo. Dejamos aquí el estudio de la confesión. En las siguientes semanas, si el Señor lo permite, tocaremos el punto 3, que nos habla acerca de la revelación de ese pacto en toda la Escritura.